en esta noche, Señor. Añádale bendición, que no sea hablando sobre mi propia voluntad, sino sea, Señor, tú poniendo palabras en mí, Señor. Que toda palabra que no vaya a edificar la vida de los hermanos, que seas tú enmudeciéndola en mí, Señor. En esta hora ponemos en tus manos este tiempo. Te pedimos, Señor, que seas tú añadiéndole bendición, que seas tú tocando cada vida y cada corazón, Señor, de los que estamos aquí, así mismo como los que van a estar escuchando. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, siempre eres tú bueno, Señor. Amén. ¿Puede tomar asiento? Hoy, en esta noche, cerramos lo que es un estudio en la palabra de nuestro Dios acerca de una de las primeras doctrinas del cual nosotros como iglesia evangélica nos regimos, y lo que es nuestra fe puesta en nuestro Dios. He tratado de hablar a ustedes, he tratado de explicar con lo poco que Dios da acerca de nuestro Dios, de su amor, de escuchar su palabra, de lo necesario y de lo importante que es nuestro Dios en la vida de cada uno de nosotros. Cómo identificar la voz de Dios en mi vida, cómo identificar, cómo ver la voz de Dios hablando en mi vida. Hoy en esta noche cerramos con un pensamiento: viviendo en su propósito, viviendo en el propósito de Dios. Hemos leído Jeremías, uno de los libros que me alienta tanto a leer. ¿Por qué no decir uno de los capítulos que me llena de mucha alegría y que me da mucho ánimo? Yo sé que a cada uno de ustedes también, pero en lo personal, el capítulo 1 de Jeremías me da mucho impulso, me da mucho aliento a seguir trabajando en la obra de nuestro Dios, en seguir haciendo el trabajo, en no cansarnos y no quedarnos en medio del cansancio, sino siempre continuar. Jeremías, en el capítulo 1, los versículos que hemos leído, el versículo 4: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formaste en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Jeremías sirvió como profeta en Judá aproximadamente, según la historia, en el año 627 antes de Cristo, hasta el cautiverio en el año 586. Según teólogos, él estaba leyendo un poco, según teólogos concuerdan que Jeremías tenía entre los 20 a los 25 años de edad cuando recibe esta palabra y cuando inicia su ministerio, cuando empieza su trabajo. Quizá él podría tener una corta edad en ese momento, pero empieza a vivir en el propósito del cual Dios tenía para él ya destinado. Aquí habemos diferentes personas con diferentes personalidades, cada uno viviendo no nuestro propósito, sino el propósito de Dios, viviendo y descubriendo muchas veces cuál es el propósito que Dios tiene con la vida de cada uno de los que estamos aquí. Servir en la obra de nuestro Dios, sabemos que muchas veces no es fácil, el camino muchas veces es difícil, pero si aprendemos a disfrutar en el camino, en la obra de nuestro Dios, nos deleitamos día con día, descubrimos las promesas de parte de nuestro Dios y nos alegramos y disfrutamos, aunque se torne difícil muchas veces, disfrutamos el camino en el servicio, en la obra de nuestro Dios. Cuando les digo que me impacta mucho lo que es el testimonio de Jeremías en sí, una persona con una edad temprana, y Dios le hace el llamado a vivir verdaderamente en el propósito, me alienta a seguir hacia adelante. Sabemos que ser líder cuesta mucho. Si es en corta edad, muchos dicen que tal vez no hay como que mucho futuro en esto, pero si hay líderes ancianos, si hay líderes con diferentes cualidades,
si hay medios flaquitos, medios gorditos, si hay de los que echan las 5. ¿Por qué también no vamos a servir nosotros a nuestro Dios? ¿Por qué nosotros no vamos a vivir en el propósito de Dios, el cual es servir en su obra, predicar el Evangelio? El ambiente en la época en que Jeremías se desempeñaba era un ambiente muy difícil, era un ambiente de caos. Una sociedad estaba deteriorada, tanto económica como espiritualmente, en valores, pero Dios llama a Jeremías en ese momento. Un ambiente de guerra, de cautiverios. Pero Dios llama a Jeremías en medio de todo eso para que viviera en el propósito por el cual Dios le había creado a él. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios creó al hermano Daniel? ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios llamó a cada uno de nosotros? Muchas veces nos enfocamos solo en lo que yo quiero vivir, en lo que yo quiero hacer. Entonces Dios nos llama y nos muestra cuál es el verdadero propósito por el cual nosotros hemos sido llamados. Y era muy difícil el trabajo al cual Jeremías había sido llamado. Quizás lo que nosotros hacemos no es comparado con lo que él tuvo que enfrentarse. Hablar acerca del arrepentimiento, cuando muchas veces hablamos de bendición, de prosperidad, es fácil hacer eso, pero Jeremías estaba siendo llamado a predicar acerca del arrepentimiento, ya que son una de las necesidades importantes para el ser humano. Muchas veces el enemigo trata de recalcar en lo que fallamos, en lo que nosotros hacemos, y nos nubla nuestra mentalidad para que no nos enfoquemos en el arrepentimiento, en saber que hay perdón de cada una de las cosas que hacemos, y trata de hundir al ser humano, y trata de hundir a la persona, y le nubla el pensamiento para que no pueda ver que hay un propósito por el cual Dios ha permitido cada una de las situaciones, que hay un arrepentimiento. Jeremías fue llamado en ese momento a predicar el arrepentimiento hacia las personas, en medio de conflictos, en medio de inmoralidad. Él tenía que seguir haciendo la voluntad de nuestro Dios. El versículo 5: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y dije yo, aquí es donde se viene la parte más importante. Y dije yo, en el versículo 6, si lo leemos: ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Cada vez que nosotros empezamos a descubrir el propósito de nuestro Dios, mi vida es un propósito de Dios, todo lo que hago quiero que honre a Dios, pero en medio de eso hay tiempos difíciles, hay tiempos de tribulaciones, pero es para que el enemigo quiere que nosotros nos desenfoquemos del propósito por el cual Dios, qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que Dios ha hecho con nosotros, y nosotros empezamos a preguntar, ¿por qué me pasó eso a mí? ¿Por qué yo estoy pasando esta situación difícil? Otras personas las están pasando y no tienen la capacidad de acercarse al Evangelio. Entonces Dios cumple su propósito, que permite que pasemos situaciones difíciles para que nosotros más adelante vayamos y podamos hablar a las personas que están pasando por ese momento difícil que el cual nosotros ya hemos pasado. Muchas veces le pedimos a Dios, líbranos de todo mal, y no queremos pasar un tiempo difícil. No queremos atravesar el tiempo difícil, lo que es en el propósito de Dios. Pero Dios permite que pasemos por ahí para que luego nosotros ayudemos a más personas. Lo difícil es cuando nosotros vivimos algo y nos quedamos con eso. Y empezamos a preguntar. Hay personas que viven con remordimientos y se preguntan, ¿por qué mi padre me dejó? ¿Por qué mi madre me abandonó? ¿Por qué pasé todo este tiempo difícil? Y empezamos a preguntarnos por qué. Es el propósito por el cual Dios ha permitido que nosotros hacemos y atravesamos.
para que nosotros podamos ayudar, para que nosotros podamos comprender, para que nosotros podamos ayudar a las demás personas también. Pero muchas veces la incapacidad, nosotros pensamos que no somos incapaces de hacer las cosas o de no somos capaces de cumplir lo que es el propósito de Dios. Jeremías, como ejemplo, nos explica una de las principales excusas, y esa la vemos en el versículo 6. He aquí no sé hablar y soy como un niño. Y me dijo Jehová, no digas yo soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo a lo que te mande. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos incapaces de hacer algo? El miedo nos atormenta. El enemigo pone esa cadena de temor en nuestra vida, a no dar un paso, a no continuar, a no seguir hacia adelante. El enemigo sabe la bendición que está más adelante. El enemigo sabe cómo Dios te va a usar, cómo Dios nos va a usar en su determinado momento. Entonces él empieza a poner diferentes tipos de obstáculos, de excusas en nuestra vida, para ver de qué forma te hace decaer, para ver de qué forma te hace detenerte en el propósito de Dios. Sé que de los que estamos aquí, hay personas que tienen más edad que yo, hay personas que han pasado más problemas, pero nos podemos preguntar en esta noche, ¿por qué ese problema no me detuvo? ¿Por qué cuando el enemigo pensó de que ese problema no me iba a levantar y que el propósito de Dios iba a quedar ahí, pude seguir hacia adelante? ¿Por qué cuando el enemigo pensó que un desánimo me iba a entorpecer y no iba a poder continuar, y aquí estoy hasta el día de hoy? Es porque estoy viviendo en el propósito de Dios. Y cuando nosotros empezamos a declarar y nosotros empezamos a decir y empezamos a hablar acerca del propósito de nuestra vida, el enemigo es el primero de que no se siente bien. Él se siente bien, pero si nosotros nos acomodamos, nos quedamos estáticos, él piensa que ya nos ha vencido. Pero el que nos ha llamado a nosotros es más que vencedor. En medio de su propósito, en medio del propósito que Dios tiene para mi vida, yo debo de continuar, yo debo de seguir. ¿Por qué no me quedé hace 8 años? Tú te preguntas, tú que nos estás viendo, nos vas a ver, ¿por qué ese problema tan grande de hace 5 años no logró que yo me estancara del propósito que Dios tenía hacia mi vida? ¿Por qué aquella vez que estaba a punto de pasar en un accidente, el Señor me libró y apartó y limpió mi camino? ¿Por qué no me quedé ahí estancado en ese momento, en ese accidente? Es porque es para este propósito, es para el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué cuando estaba con una enfermedad? ¿Por qué cuando estaba en una cama de un hospital? ¿Por qué no falleciste? ¿Por qué no te fuiste en ese momento? Es para que empieces a vivir en el propósito de Dios. Sé que este es un país muy difícil y hay personas que van a la prisión y se preguntan cuando empiezan un proceso de migración, ¿por qué a mí? Si yo iba a trabajar, conozco muchísimas personas. ¿Por qué a mí justo cuando iba a trabajar, arresta una patrulla, llega, se te cruza? Es parte del propósito de parte de Dios. Fuiste a la prisión, seguiste hablando del evangelio de Jesucristo, saliste de ahí, has seguido predicando, o te has olvidado del favor que Dios ha hecho en tu vida. ¿Te quedaste ahí o continuaste con tu propósito? ¿Por qué entonces cuando se volvió todo difícil, ya no voy a seguir yendo a la iglesia? La iglesia eres tú, el templo eres tú. Y si la alabanza se calla en ti, si la alabanza cuando estás en problemas difíciles en tu casa, pierdes el gozo dentro de ti, entonces estás dándole gusto al enemigo. La iglesia eres tú y por lo tanto voy a seguir cantando y por lo tanto voy a seguir con el gozo, porque el gozo lo produce nuestro Dios. Porque mi gozo no lo produce algo exterior, algo terrenal. Mi gozo lo produce el propósito por el cual Dios me llamó. Y vemos el versículo 7. Y me dijo Jehová, no soy un niño. Ahora yo le digo, tanto a los que estamos aquí, como a los que gracias a Dios por los medios pueden ver y podemos llegar, y se nos hace mucho más fácil poder dar una palabra a las demás personas. No digas no puedes,
No digas, no voy. No digas o no cargues con el resentimiento de lo que te pasó. No sigas cargando con algo del pasado. No sigas queriéndote cobrar una venganza o un rencor. Porque el enemigo eso es lo que trata de poner en nuestra vida. Y no hay manera como darle una bofetada al enemigo en olvidar, en ignorar y que sea Dios que hable por ti. Pero tú no vas a descuidarte, tú no te vas a desenfocar del propósito que Dios tiene para tu vida por algo, por un obstáculo que el enemigo ha puesto en ti. Si Dios te permitió nacer, si Dios te ha permitido hasta el día de hoy, ni aún con una pandemia, no sabemos el día de mañana que sea, pero si hasta el día de hoy Dios me ha dado vida, es para que yo siga predicando, es para que yo siga anunciando, es para que yo siga siendo de bendición a cada una de las personas que Dios ponga en mi camino. Si tú tienes un don de parte de Dios, si tú tienes un talento, vive el propósito por el cual Dios te regaló ese don, por el cual Dios te lo dio a ti. Muchos deseamos muchas veces tener algún tipo de don. Jeremías, era un momento difícil, pero Dios no llamó a 20 en ese momento, lo llamó a él. Y no a predicar y a pregonar el año glorioso, no a predicar bendición y abundancia, no a predicar prosperidad, sino a predicar juicios, sino a predicar juicio sobre la tierra en ese momento. Asimismo, hoy en este tiempo es aún más difícil los que experimentan el llamado de predicar el evangelio. Sabemos lo difícil que es predicar y anunciar, pero nunca es imposible seguir predicando, seguir anunciando el evangelio de nuestro Dios a toda criatura. La vida de Jeremías está arraigada con el propósito, con el objetivo de parte de nuestro Dios. Si vemos Romanos 8:29, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Porque a los que antes conoció, también predestinó. Quizás estás pasando un momento difícil económicamente. Tal vez estás pasando un momento no tan fácil en el área del trabajo. No es que el propósito de Dios se ha dejado de cumplir, es que el propósito de Dios se está cumpliendo a marcha en la mejor manera como Dios lo está permitiendo. Es que muchas veces solo queremos los días buenos, los días malos no nos gustan. Es parte del propósito de Dios, es parte de la bendición de parte de nuestro Dios. Porque si no pasamos un tiempo difícil económicamente, no vamos a poder apreciar la bendición económica cuando Dios la mande a nuestra vida. Entonces nos vamos a volver derrochadores y malos administradores. Es parte de pasar un tiempo de calamidad, por decirlo así, un tiempo difícil. Es parte de que la economía muchas veces baje, para cuando venga la bendición de parte de Dios, sepamos administrarla, sepamos apreciar lo que Dios nos ha dado. Porque sabemos lo difícil, porque sabemos qué es no tener, sabemos qué es tener un poquito, y nosotros lo vemos grande porque antes no lo teníamos. Es parte en el propósito de Dios. Tal vez no tienes nada de dinero, no te digo ven a los caminos de Dios y aquí te vas a hacer rico, eso no existe. Si trabajas, si te esfuerzas, si te fajas día con día trabajando y sirviéndole a Dios, y sobre todo buscándole en oración, en ayuno, así es como Dios nos va a bendecir a cada una de nuestras áreas. No existen métodos ni partes mágicas ni nada de eso existe. No hay mejor clave que buscar a Dios en oración, y así Dios va a cumplir el propósito en cada uno de nosotros. José, él empieza a descubrir el propósito de Dios en su vida. Eso lo vemos en Génesis 37, el versículo 4, el versículo 3 y 4.
Y amaba a Israel a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. José era hijo de Jacob y de Raquel, y él empieza también en temprana edad a descubrir el propósito y el llamado de Dios. Pasa de ser esclavo a ser gobernador en un tiempo difícil, pero él tuvo que pasar por la parte donde el cinto aprieta más. José tuvo que pasar un tiempo difícil en su vida para luego pasar y llegar a ser gobernador. Muchas veces no queremos recibir una mirada mal, con tal que Dios te vea bien. Eso es lo más importante. Las miradas humanas, las miradas que te van a dar mal, es parte del propósito de Dios, para que luego, cuando Dios ponga a las personas en tu vida que te van a amar, que te van a dar amor con sinceridad, tú aprendas a valorar ese tipo de personas. Porque muchas veces nos hace sentir una mala mirada. ¿Qué tal si José, al ver el desprecio de sus hermanos, él se detiene y no va y no cumple con el propósito que Dios había tenido? ¿Qué tal si cuando lo avientan y lo tiran a una cisterna, pensaban que el propósito ahí se había terminado? ¿Qué tal si José en ese momento se queda ahí? ¿Qué tal si tú te quedas ahí en la cisterna, en esas malas miradas que te han hecho? El propósito está más adelante. El tiempo de ser gobernador está más adelante. Entonces hoy en esta noche yo les digo, no nos tenemos que estancar, tenemos que continuar, porque el propósito de Dios va hacia adelante. No en el tiempo difícil yo voy a decir, no, ya no sigo. En el tiempo difícil es cuando más voy a decir, sí, voy y voy hacia adelante. No con mi propia fuerza, es con las fuerzas que vienen de parte de Dios. Entonces ahí el enemigo empieza a cambiar de colores. Entonces ahí donde el enemigo empieza a rechinar los dientes. Pero si Dios nos ha llamado, si Dios está con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Si nos aferramos y buscamos la presencia de Dios, su poder divino, el Espíritu Santo nos va a dar la sabiduría para tomar cada una de las decisiones. Y ni así lo que se interponga en el camino, yo voy tras hacia adelante, viviendo en el propósito de Dios. Voy hacia adelante mirando al blanco que es Cristo Jesús, no viendo a nadie más. Si tú ves a diestra o siniestra, te vas a perder en el propósito. Si tú quieres agradar a uno, si tú quieres agradar a otros, vas a vivir en una bola queriendo agradar a todas las personas. Muchas veces queremos agradar a los demás y muchas veces nos hemos preguntado, ¿estoy agradando a Dios con esto? ¿Será que por querer agradar a otras personas estoy desagradando a Dios? Que exista esa paz dentro de nosotros. ¿Estoy agradando a Dios con cada uno de mis hechos? ¿Estoy sirviéndole a Dios? Jeremías tuvo que experimentar parte de la soledad. ¿Quién quería ir con Jeremías en ese momento? Si era predicar juicio, era predicar arrepentimiento. Todos estaban enfocados en los deleites de ese momento. ¿Quién quería ir a predicar juicio si iban a ser piedras las que iban a caer? Si es que iban a pasar tiempos difíciles. David, el menor de 8 hermanos, por su valentía, tuvo que seguir hacia adelante. Tanto pequeño en estatura, como en corto en edad también, él no se quedó. Y vemos 1 Samuel 17 al 33. 1 Samuel 17 y el versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, él se tomaba algún cordero de la manada. Salía yo tras él, y yo le hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la quijada
y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Muchas veces pensamos que porque hay diferentes sistemas como Dios prepara a la persona, pensamos que no tiene la capacidad o no vemos la capacidad en él. Para mí es más importante ver el respaldo de Dios en una persona y en sus hechos que ver las capacidades. Conozco muchas personas que tienen muchas capacidades y mucha intelectualidad, pero a la hora de ejecutarlas en la realidad, muchas veces no son las acciones adecuadas. Y también he visto personas empíricamente, me crecí con personas que nunca pisaron una escuela de un instituto teológico, que crecieron y predicaban y estudiaban la palabra de Dios a la luz de un candil totalmente a la antigua, pero que Dios respaldaba, no porque lo seguían 30, no porque lo seguían 50, sino porque la libertad del Espíritu Santo administraba cada vida cuando desataban una palabra de bendición hacia las demás personas. Pero muchas veces nos equivocamos al grito, a la algarabía, a la bulla. No se trata de eso, se trata del respaldo que Dios te muestre en ti, y eso cada uno de nosotros lo sentimos. Porque si tú dejas de ya sentir algo, tú ya no, el desánimo llega a tu vida y ya no quieres continuar. Esto era lo que pasaba con David. Le dice: tú te has crecido en medio del campo. Él ha sido hombre de guerra desde su juventud. Trataba de hacer una comparación. En el versículo 37 añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de ese filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Hoy en esta noche te digo, no es que no importa un sistema muy sofisticado de la Biblia. Se trata de la búsqueda de la presencia de Dios a través del ayuno y de la oración. La mucha letra, el mucho conocimiento, muchas veces se envanece. Se trata de la búsqueda, se trata del sistema de oración, se trata de cuánto nos metemos a buscar la presencia de Dios para que sea Dios hablando a la vida de cada uno de nosotros. Y vemos el versículo 42 en Primera de Samuel. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, o podemos decir, entonces el propósito de Dios hablándole al filisteo en ese momento. Entonces el propósito de Dios hablando a través de la vida de David, lo vemos en el versículo 45. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuervos de los filisteos, a las aves de los cielos y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda la congregación de Jehová, no salva con espada ni con lanza, porque Jehová es la batalla, y os entregaré en vuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David en su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó su rostro sobre la tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David
una espada en la mano. Es que no se trata de lo que tú tienes alrededor, se trata de la presencia de Dios que cubre tu vida. Es que no se trata de cuántas capacidades, o porque vengo de una familia X, o porque vengo de aquí o vengo de allá. Se trata de la presencia de Dios en cada una de nuestras vidas. Se trata de que estoy viviendo y estoy disfrutando el propósito de Dios en mi vida. Pero no solo ahí. Le invito a que vayamos a Hechos. Hechos, el capítulo 27. El capítulo 27 de Hechos y el versículo 23. A veces me cuesta leer, hoy quizás vamos a usar uso de los lectores. Tenemos ahí otro micrófono. Vemos Hechos en el capítulo 27 y el versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como Él me lo ha dicho. Y vamos al capítulo 20, al siguiente capítulo, el 28. Pablo, o el propósito de Dios a través de la vida de Pablo, pasando una tormenta, creyendo de que la barca se iba a ser azotada y que el propósito se iba a detener ahí, pero el propósito continuaba, pero el propósito de Dios debía de permanecer. Es que muchas veces nosotros le ponemos mucha confianza o mucho amor a la barca que Dios está usando en ese momento. Dios usa diferentes tipos de barca. Te baja de una barca y te sube a la otra, pero el propósito de Dios continúa. A veces como que la barca está medio feíta, la otra está más bonita, pero la barca debe de continuar. O sea, el propósito de Dios debe de seguir hacia adelante. Pablo, en determinado momento, en un mar furioso, enfrentándose a una tempestad muy difícil, él confiaba en quien estaba atrás que era el propósito de Dios atrás de todo ese tiempo, atrás de toda esa tempestad que él estaba atravesando. Muchas veces tu barca querrá tambalear, tu barca está siendo azotada, pero es parte del propósito de Dios. Tu barca podrá ser golpeada, pero el propósito de Dios va a continuar. El propósito de Dios a través del ministerio de Pablo debía de continuar. Más adelante lo vemos a salvo en Malta. El propósito de Dios continuaba y seguía hacia adelante. Pablo no se estancaba, no se quedó ahí. Él se pudo atormentar. Había un propósito de matar a todas las personas que iban dentro de la barca, de todos los prisioneros. Pero se le ocurrió a la persona que estaba en guardia, se le ocurrió mejor tirarlos a nadar. Pablo en esa lista, en el propósito de Dios iba Pablo, continúa, llega a salvo a la isla de Malta. Ahí Dios quería glorificar su nombre. Ahí Dios quería glorificar grande y poderosamente sobre la vida de las personas que estaban ahí. Y Pablo, a través de una travesía muy difícil, llega a Malta y ahora es picado por una serpiente. Es parte del propósito de Dios. Las serpientes estarán dentro del camino, están dentro del propósito. Las personas pensaban que esa serpiente que había picado a él se iba a hinchar y se iba a reventar, pero no sabían que Dios había puesto un antídoto, que nada iba a pasar porque el propósito de Dios estaba sobre la vida de Pablo en ese momento. Las serpientes podrán estar en medio del camino, podrán picar y podrán hacer todo lo que quieran, pero tenemos el antídoto, que es la salvación, que tenemos que el poder de nuestro Señor Jesucristo, y nada se va a hinchar, nada va a reventar, sino que vamos a seguir hacia adelante cumpliendo el propósito de Dios.
Pablo no se quedó a ver la mordedura de la serpiente en ese momento. Él sabía que había un propósito en la vida de él. Pablo extiende su mano, se acerca al fuego, sacude la serpiente y continúa con el propósito que Dios había puesto en su vida. Hoy te digo, el problema que estés pasando, la dificultad que estés pasando, ponla en el fuego de la oración, sacúdete y sigue hacia adelante cumpliendo el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. En el Salmo 139, Salmo 139 es un salmo de mucha bendición. Salmo 139, para que puedas recordar de dónde Dios te ha sacado y lo que Dios ha hecho en tu vida. Y si te sientes aburrido, lo que es en el servicio, en la obra de Dios. Y si te sientes aburrido y si te sientes sin ánimo en el caminar del Evangelio, el Salmo 139 lo vamos a leer y con esto finalizamos. Son varios versículos. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lo lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde te irás? Ahora me detengo un poco ahí en ese momento. ¿A dónde tú estás tratando de huir del propósito que Dios tiene para tu vida? ¿A dónde tú trataste de correr cuando la situación se puso difícil? ¿A dónde tú quisiste esconderte cuando el propósito de Dios empezaba a ponerse serio en tu vida? ¿A dónde tú te escondiste de la mirada de Dios? ¿A dónde trataste de huir? Pero Dios te dice, yo voy a cumplir el propósito en ti, porque es mi propósito, no es tu propósito. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tú te alabaré, porque formidables son tus maravillas, son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos hace mucho tiempo atrás, y tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precisos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo, donde quiera que yo me vaya. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartado pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos tomaban en vano tu nombre. No odio, Jehová, a los que aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón.
Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es una palabra de mucha bendición. Yo le digo, sigamos hacia adelante, sigue hacia adelante, porque donde quiera que tú vayas, el propósito de Dios te va a perseguir. Y dice la persona, y dice el joven, y dice el anciano, ¿por qué las cosas no me marchan bien? De ahí donde quiera que estés, donde quiera que tú hayas querido huir del propósito de Dios, de ahí Dios te va a tomar de la mano. Una vez el hijo pródigo, él dijo mejor y decidió irse de casa. Se fue y malgastó y derrochó lo que el padre le había dado. Sé y con certeza lo digo, detrás de ese teléfono, detrás de esa grabación, va a haber un hijo pródigo que decidió irse de casa y esconderse del propósito de Dios. No estoy aquí porque quiero estar y solo estar hablando. Estoy aquí porque es el propósito de Dios para dar una palabra de bendición a cada uno de nosotros. El hijo pródigo decidió huir y malgastar su herencia. Cuando y los aparentes amigos estaban ahí y lo abrazaban. Pero un día se acabó todo. El propósito de Dios continuó. Lo fue y lo agarró de la mano y lo llevó a la casa del Padre, a la casa de donde él pertenecía. Cuando él llegó, no lo miraron con una mirada de justicia, con una mirada de enumerar cada uno de los errores, o qué te hiciste esto, o qué lo hiciste, por qué lo malgastaste, por qué tomaste una decisión. El Padre hizo fiesta. Dios está esperando en qué momento tú vas a venir y vas a continuar. El propósito de Dios, donde quiera que tú te vayas, el propósito de Dios te va a alcanzar. Tú querrás correr, tú querrás ir. En determinado momento te despiden de tu trabajo, es parte del propósito de Dios. Dios te está llamando, Dios te quiere sacar de ahí. Tú piensas que con trabajar por mucho tiempo, en determinado momento caes en un periodo de enfermedad, en determinado momento te despiden de tu trabajo. El propósito de Dios te está llamando y te está trayendo. El propósito de Dios te está esperando en determinado momento. Vas a una discoteca porque te quieres divertir. En medio de una balacera alcanzas algo, una bala. El propósito de Dios está ahí. Tus seres queridos van a sufrir, lágrimas van a tener que rodar, pero es el propósito de Dios que te va a llamar así como a Él, así le parece. En determinado momento vas a llegar a un sitio queriendo buscar de lo que es del perdón de Dios y te vas a encontrar con situaciones difíciles. Es el propósito de Dios en medio de todas esas situaciones difíciles. Donde quiera que tú vayas, ¿a dónde me iré? ¿A dónde me esconderé? El propósito de Dios nos alcanza donde quiera que vayamos. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Vamos a cerrar este tiempo de meditación con una oración. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque todo lo que hemos podido hacer en esta noche. Gracias, Señor, por la palabra que tú has puesto en mi vida. Que sea de edificación, que sea de ayuda, Señor, a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a continuar hacia adelante, a vivir en alegría, a no vivir en depresión ni en decepción en este propósito del cual tú nos has sido llamados, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener paciencia en medio del propósito del cual tú tienes para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de tus maravillas y de tus bendiciones, Señor. Gracias porque tú has tenido misericordia de nosotros. Gracias, Señor, porque tú elegiste, Padre, para seguir, para levantar, Señor, en este lugar una obra que sea de bendición para más personas. Cuando, Señor, tú lo sabes porque es tu propósito, porque no es mío, porque esta obra no es mía, es tuya, Señor. Cuando tú lo harás y cómo tú lo harás, es conforme a tu bendición, es conforme a tus pensamientos, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, Señor. Ahora te pido que añadas bendición a cada vida. Ahora te pido que añadas, Señor, bendición a cada persona, a cada amigo, Señor, que está a nuestro alrededor, a cada persona, Señor, al cual nosotros podamos ir. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a pregonar las buenas nuevas de salvación. Ayuda, Señor, a que seamos nosotros los portadores de esa palabra de bendición. Ayúdanos y pon la paciencia en cada uno de nosotros para continuar hacia adelante, sirviendo, Señor. Te damos gracias por todo lo que hemos podido hacer en esta noche. Te damos gracias, Señor, por las alabanzas. Te damos gracias, Señor, por la palabra en la cual hemos leído, hemos hablado, Señor, en esta noche. Te damos gracias por esta reunión. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias.
Ayúdanos, Señor, a vivir en este llamado, del cual es de mucha bendición para nuestras vidas y asimismo para muchas vidas. Señor, despídenos, Padre, de este lugar. Llévanos con bien hasta nuestra casa, nuestro hogar. Que sea la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Amantísimo Padre. Amén. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra.